En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:36 de la mañana vamos con nuestro consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plazas, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí mirando bolsas, mirando resultados empresariales y mirando al IBEX 35 que está con alguna dudilla, pero de momento por encima de 11.100 puntos. ¿Cómo estamos en esta recta final ya del mes de julio, Samuel? Bueno, pues parece que al IBEX en las últimas semanas también le han entrado las vacaciones, ¿no? No tenemos grandes movimientos, parece que nos hemos quedado atascados, ¿no? Entre esos rangos de los 11.200 y 11.100 puntos. Y bueno, mientras que mantengamos esos niveles, yo creo que podemos mantener el optimismo en el IBEX 35. Vamos a ver cómo continúan las presentaciones de resultados, ¿no? Todavía quedan las grandes compañías del IBEX 35 por presentar resultados y veremos, ¿no? A ver si se mantiene este optimismo, pero como vemos de momento las cotizaciones del IBEX enganchadas, ¿no? O digamos bastante tranquilas entre esos rangos, ¿no? De los 11.200, 11.100, incluso los 11.000 puntos, ¿no? Que son para mí las dos zonas, ¿no? Los dos niveles tanto de resistencia como de soporte clave que tenemos en este momento en el IBEX, y por tanto hasta que no salgamos de esas zonas pues reina un poco la tranquilidad y la calma, ¿no? En el selectivo español. Hoy que empieza el baile de tecnológicas en Estados Unidos, pueden mover mucho al mercado, unos Alphabet, un Tesla y demás. Sí, por supuesto. Obviamente unas buenas presentaciones de resultados, tanto por ejemplo de Tesla, aunque tengo más dudas sobre Tesla, ¿no? Sobre lo que puede hacer, sobre su desempeño durante el segundo trimestre, pero bueno, yo creo que hay bastante optimismo sobre Google, sobre Nvidia. Vamos a ver si repite otra vez, ¿no? Los buenos resultados y el resto de compañías tecnológicas, ¿no? Yo creo que todo el mercado en definitiva al final está pendiente de las grandes capitalizadas de Estados Unidos, de los 7 magníficos, porque para seguir viendo, ¿no? Esas subidas con estas valoraciones tan altas que tenemos en el mercado americano, necesitamos ver resultados muy sólidos en las grandes compañías, ¿no? Que digamos que mantengan ese tono positivo, principalmente pues en el S&P 500 y sobre todo en el Nasdaq, ¿no? Que es lo que yo creo que más importante va a ser en esta segunda presentación de resultados, ¿no? Del segundo trimestre. Antes de ir con nombres propios, sí, antes de ir con nombres propios, te digo, Samuel, lo que nos están lo que nos están preguntando los oyentes. En el mercado español, ¿qué te está llamando la atención? De momento, de lo que hemos visto, compañías que han presentado ayer hoy resultado, nos queda mañana, por ejemplo, el Banco Santander, pero técnicamente que tiene buen aspecto la bolsa española. Pues mira, me gustó bastante aunque está fuera del IBEX 35, pero me gustó bastante Almiral en su presentación de resultados. Creo que presentó unos buenos balances y la verdad que por la parte fundamental bastante sólido. Yo creo que seguramente será una de esas compañías que retornen de nuevo, ¿no? Al IBEX 35 a no mucho tardar, y bueno, la verdad es que tiene un comportamiento bastante interesante porque observamos como ese ciclo bajista que predominó, ¿no? Sobre todo durante el año 2022 parece que está llegando a su fin, ¿no? Parece que estamos ya en una fase de acumulación muy cerca de la zona de los 10 euros, y si consigue superarlo y bueno, mantener esa robustez, pues seguramente entremos en un ciclo alcista, ¿no? Para Almiral. Para mí es una de las compañías, de hecho, que está presentando resultados, que presentó esta semana resultados que más me está pareciendo interesante, ¿no? Dentro de lo que hemos visto. Luego, por ejemplo, lo comentábamos, ¿no? Santander, que presenta resultados mañana. A mí me parece que también presenta una muy buena oportunidad en estos momentos, sobre todo desde una perspectiva de medio-largo plazo, donde vemos
cómo pues bueno, se está manteniendo bastante bien en ese entorno de los 4.50, 4.45 aproximadamente. Lo está aguantando bastante bien y bueno, yo creo que damos por hecho todos que mañana Santander pues dará muy buenos resultados, ¿no? Viendo resultados de Bankinter, viendo resultados de Sabadell, no creemos que Santander pues de problemas en este sentido, ¿no? Y seguramente marcará también una muy buena presentación de resultados, ¿no? de este semestre. Por tanto, yo creo que el sector bancario en líneas generales va a tener un buen comportamiento y creo que después de esas pequeñas correcciones que hizo Santander podría ser interesante, ¿no? Vale. Luego ya mercado americano, otros mercados, pues nosotros seguimos apostando por Intel, por ejemplo, ¿no? Semiconductores, sabemos que bueno, que las cosas con el tema de semiconductores están un poquito más complicadas, pero después de las fuertes caídas que registró Intel en los últimos meses por los determinados problemas, ¿no? que comentó la compañía y demás, sí es verdad que ha hecho un muy buen suelo en esa zona de los 31, 32 dólares y con la recuperación que vimos en las últimas semanas, yo creo que ahora se vuelve a dar una potencial oportunidad, ¿no? de reentrar. Yo creo que de las compañías de semiconductores o fabricantes de microprocesadores es de las que bueno, más infravaloradas están en este momento y yo creo que ahí sí se podrían obtener buenos también rendimientos, ¿no? para lo que queda de año al menos. Pues vamos con las consultas. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por WhatsApp. Pregunta Antonio que cómo verías una entrada en AENA y en Ferrovial. Venga, pues vámonos directamente a AENA. Bueno, en el caso de AENA sí es cierto que, bueno, entiendo quizás la lógica que nos está mostrando el oyente, dado que estamos ahora mismo en una pequeña corrección, zona de los 185 euros, y esta es una antigua zona de resistencia que no se veía desde el año 2017, ¿no? Y también muy próximo a otras resistencias de 179, 180, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que la compañía podría estar haciendo una estructura, digamos, de throwback, ¿no? Y bueno, obviamente todo el sector aeronáutico o todo lo que es el turismo y los viajes están mejorando mucho, ¿no? Después de la salida de pandemia, sus expectativas son muy positivas para los próximos años, ¿no? Por tanto, bueno, dentro de ese contexto, la situación técnica que vemos, esos 185 podrían ser un buen punto de partida para tomar nuevas posiciones alcistas. Mantiene tendencia de fondo al alza. Quizás a lo mejor yo esperaría más a la resistencia de corto plazo, ¿no? Que testeara 180, 179, vamos a ver qué hace ahí, y en esos entornos sí veo bastante factible una operación compradora en AENA. No la estructura técnica... No estoy viendo el gráfico, Samuel. No sé si hemos dejado de compartirlo en algún momento, pero no. Antes sí que estaba viendo los gráficos de los índices, pero ahora no me ha salido en pantalla el de AENA. Me dicen que sí. Creo que que okay. ahora... Me dicen que está ok. Vale, perfecto. ¿Okay? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, pues como comentábamos, ¿no? Tenemos esa zona de 185, estructura de throwback, de vuelta a zonas de resistencias perforadas y por tanto, bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Para tomar ahí posiciones alcistas en AENA. Y luego, si nos vamos a Ferrovial, vámonos al gráfico, pues bueno, sigue rompiendo, ¿no? Máximos crecientes, situación técnica también muy saludable, tendencia de fondo también muy saludable, pero bueno, yo en el caso de Ferrovial esperaría quizás una estructura muy similar, ¿no? A lo que comentábamos AENA, que bueno, genera algún pequeño descuento, alguna pequeña corrección a niveles de los 37,40, 36 euros aproximadamente, y ahí quizás de nuevo se podrían volver a tomar posiciones alcistas, ¿no? Es posible que haga alguna pequeña corrección en los próximos días para buscar, digamos, ese fondo, ¿no? Ese apoyo en las zonas de resistencia. Por lo tanto, entre las dos, yo me quedaría ahora mismo con AENA para una entrada. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días, Solaria. Si hoy pierde los 11 euros por título, es hora de salida de la compañía. Nada más, muchas gracias. Solaria, mira, nos pregunta José Manuel también por Solaria en el YouTube, ¿qué opinas de Solaria sin meter con pérdidas? Uh-huh. Mira que Solaria siempre es una compañía que a mí me había gustado bastante, ¿no? Pero lleva un 2024 y parte de 2023 bastante complicado, ¿no? Yo de momento
es que está muy, muy complicado, ¿no? Obviamente, el stop natural que deberíamos situar sería la zona de los 9,22, ¿no? Para mí esa sería la salida en estos momentos en Solaria. Porque sí es cierto que ha intentado, ¿no?, generar esa recuperación, y aunque ahora mismo está en una pequeña corrección, todavía tenemos margen de, pues bueno, de recuperación, ¿no? Todavía quizás pueda generar algún tipo de soporte en esta zona actual de los 10,98, la zona de los 11, o incluso hacer soporte de nuevo en la zona de los 10,58, ¿no? Por tanto, no sé, yo la dejaría con un stop un poquito más holgado. Mi stop estaría, o yo lo colocaría por debajo de esa zona de los 9,25, 9,22. Si ya pierde esos niveles, obviamente la secuencia de medio a largo plazo va a seguir siendo absolutamente bajista. Pero bueno, quizás estas últimas subidas pues llaman un poco a la esperanza, y vamos a ver, ¿no?, si se recupera desde esos entornos, ¿no?, de los 10,50 los 11 euros. Venga, vamos a YouTube. Pregunta José por IAG, que cómo la ves ante las últimas caídas. Y otros dos valores. Bit Digital, nos da el ticker, es B de Barcelona, T de Tarragona, B de Barcelona, T de Tarragona, otra vez, BTBT, y Broadcom. Dice que las tres tiene posiciones, en IAG, en Bit Digital y en Broadcom. Venga, pues vamos a irlo poniendo todo. Y la primera de todas, vámonos a IAG, que bueno, obviamente, ¿no?, la presentación de resultados de Ryanair le ha afectado de forma negativa. Cotizamos alrededor del 1,94 aproximadamente. Y bueno, pues ahí tenemos zonas de soporte importantes, porque bueno, en el caso de IAG debemos entender que la tendencia general de momento se mantiene alcista, ¿no? Las secuencias siguen siendo máximos y mínimos crecientes, pero empezamos a tener ya zonas un poco preocupantes, ¿no? El primer nivel de soporte que nos vamos a encontrar es la zona del 1,88. Pues bueno, este soporte, si consigue perforarlo, estaríamos ya en una situación de alerta máxima sobre el título, pero realmente para que veamos un cambio de tendencia bajista en IAG debería superar el nivel del 1,84. Ese sería el último mínimo creciente de la secuencia, y por tanto, digamos, es para nosotros el nivel más importante. Si ya perdiera ese 1,84, ya entonces sí nos iríamos a una situación un poquito pues más complicada, ¿no? Ya entraríamos en una fase bajista. Pero de momento yo creo que hay que mantener la tranquilidad en el título. Mi stop lo situaría obviamente por debajo de ese 1,84, que no sé muy bien a qué precio está situado el oyente, pero bueno, en definitiva eso es un poco la idea, ¿no? Vigilar ese 1,84, de momento mantenernos alcistas, aunque está pasando un par de sesiones bastante negativas, y esperar a ver si continúa pues con ese proceso al alza y nos lleva hasta la zona de resistencia que tenemos en los 2,25. Luego, en el caso de Bit Digital, la verdad que son ese tipo de acciones. No conozco muy bien la compañía, no sé si a lo mejor tiene algo que ver con mundo de criptomonedas o algo de esto, seguramente, porque los movimientos son muy parecidos, ¿no?, a este tipo de compañías. Pero bueno, a nivel técnico, realmente lo que estamos observando pues bueno, es cierta recuperación. Ya empezamos a ver mínimos crecientes. La zona del 1,94 me parece muy interesante, y tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Esa zona de los 4,79, 4,80 que no ha logrado superar, ¿no? Por tanto, pues bueno, es una zona de resistencia muy importante. Ahí tendría mucho cuidado, observaría muy bien a ver cómo se mantienen las posiciones, y obviamente mantendría un stop por debajo del 1,94, 1,93 aproximadamente, ¿no? Para, en caso de que se perfore, pues obviamente nos volveríamos a ir a los mínimos anteriores, que podrían llegar hasta los 0,54. Por tanto, bueno, de momento tiene un buen tono en el corto plazo. Parece que tiene ganas de nuevo de recuperarse hasta esos 4,80, y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Te confirmo, y luego ya acabamos te confirmo que es una minera Bitcoin, Bit Digital. Empresa minera de Bitcoin. Es una minera de Bitcoin. Me lo imaginaba, porque todas estas compañías suelen tener este comportamiento, ¿no?, de fuertes impulsos al alza cuando viene alguna noticia relacionada con las criptomonedas, y luego la misma caída exactamente al contrario, ¿no?, con la misma fuerza, ¿no?, y genera pues esta especie de dientes de sierra muy característicos de este tipo de compañías. Después tenemos a Broadcom, que creo que nos había comentado, Broadcom.
Eso es. Que bueno, obviamente el tono es perfecto, es muy, muy alcista, sigue manteniendo máximos y mínimos decrecientes, y aunque pudiéramos tener cierta preocupación de este soporte que de hecho está testeando en estos momentos en la zona de los $157, debemos recordar que el último mínimo creciente de este título se encuentra en la zona de los 130,54, ¿vale? Por tanto, aunque rompa esta zona de soporte que tenemos en 157, yo mantendría la calma porque perfectamente se puede recuperar un poco. Se puede recuperar cuando, pues bueno, si cae a niveles de los 150 o incluso la zona de los 144, que es un nivel de resistencia anterior, ¿no? Por tanto, bueno, hay que vigilarlo, obviamente, porque ya si pierde esa zona de los 157 ya es, ¿no? Habría que estar alerta, pero realmente la tendencia de fondo sigue siendo totalmente alcista y yo no me preocuparía hasta que el título pues no cayera a niveles de los 130. Por tanto, yo creo que es un título que se debería mantener en cartera. Vale. En YouTube nos preguntan por Bayer y por Laboratorio Rovi. ¿Cómo las ves? Bayer y Laboratorio Rovi, sí. Farmacéuticas. Venga, pues vámonos a Bayer. La primera de todas que, bueno, la verdad es que Bayer no es que tenga una situación muy, muy sencilla, continúan las caídas, continúan los máximos y mínimos decrecientes y bajo mi punto de vista, y por hacerlo muy fácil y muy sencillo, hasta que no supere los 29,50, yo creo que en Bayer no tenemos absolutamente nada. Se podría intentar un trading muy de corto plazo, de gráficos horarios, irnos a este rango lateral, ¿no?, que está mostrando en las últimas semanas y bueno, intentarlo, ¿no?, con un stop, a lo mejor una entrada cercana a los 26, los 27 euros aproximadamente, donde está cotizando en estos momentos, y un stop muy muy cortito en los mínimos de los 25,11, pero lo consideraría un modelo de entrada o una estrategia muy agresiva, ¿no?, que necesita tener un stop tremendamente corto. ¿Que sale bien? Pues obviamente podríamos volver a ver cotizaciones de Bayer en la zona de esos 29,50. Ahora, que vaya a superar esa zona ya lo veo un poquito más complicado, porque la secuencia sigue siendo pues absolutamente bajista. ¿Y el segundo título, que Rovi, vámonos a Rovi. Aquí la cosa yo creo que cambia bastante más, porque obviamente el comportamiento es total y absolutamente contrario, ¿no?, al que veíamos en Bayer. Mantiene una tendencia alcista muy sana. Tenemos el último mínimo creciente o la zona de soporte que tenemos que vigilar en los 77,75, mientras que esté por encima de esos niveles no hay ningún tipo de preocupación. Es lógico que de vez en cuando haga algunas correcciones, y sí es cierto que dentro de esa fase de corrección que estamos observando, si nos vamos a una temporalidad un poquito más baja, más el intradiario, si observamos cómo pues ha hecho una zona de suelo importante de gráficos de 4 horas, el último máximo decreciente de esta secuencia bajista está en ese entorno de los 88 euros y está haciendo intentos de ruptura de ese nivel, ¿no? Por tanto, quizás esté ya en una fase de finalización de esta pequeña fase correctiva, ¿no? ¿Qué idea podríamos dar sobre Rovi? Pues bueno, si la sesión diaria cierra por encima de esos 88,10 aproximadamente, entonces yo creo que para la sesión de mañana o las sesiones próximas de esta semana tendríamos una oportunidad de entrada en largo para irnos de nuevo pues a niveles máximos, ¿no?, zonas de los 92, 93 euros, y con un stop relativamente corto, ¿no?, que sería ese último mínimo creciente que hablábamos, ¿no?, por debajo de los 77,75, y esperar a que pues bueno, que la tendencia al alza pues se siga manteniendo. Venga, rápido un par de valores más antes de irnos a las noticias. Enagas y Iberdrola. Nos pregunta un oyente qué le puedes decir de Enagas, y otro oyente si Iberdrola sería recomendable para entrar ahora o está demasiado alta. Vamos a irnos a los dos títulos. El primero de todos, Enagas, que bueno, ha presentado resultados hoy, no le está sentando nada bien, ¿no?, aunque descontando la venta que ha realizado de Talgras, creo que se llamaba. Está bajando parece que eran
Eso es, no le están sentando nada bien y bueno, descontando esa venta, parece ser que los resultados han sido positivos, pero al mercado pues yo creo que el titular no le está gustando nada, ¿no?, de su comportamiento. Aún así observamos que en el gráfico poco se puede hacer, ¿no? Seguimos con secuencias de máximos y mínimos decrecientes, estamos en una tendencia bajista muy importante y esta tendencia yo creo que no va a finalizar, o esta tendencia de medio plazo no finalizaría hasta que el título no superara su último máximo decreciente, ¿no?, que serían esa zona de los 14,97, la zona de los 15 euros. Por tanto, yo creo que de momento es un título en el que hay que estar fuera, con mucho cuidado. Sí es cierto que podemos vigilar los soportes que tenemos en los 12,91, pero entrar en esos niveles es arriesgarnos a que el título pues nos siga marcando de nuevo caídas, ¿no? La tendencia es totalmente bajista y en este tipo de escenarios es muy complicado. Y luego en el caso de Iberdrola, sí es cierto que el tono es sí es cierto que el tono es muy diferente. En el medio plazo tenemos una zona de soporte muy importante que sería la zona de los 10,67. Estamos bastante alejados de esa zona, pero es el último mínimo creciente que nos ha establecido para esa tendencia de medio plazo en Iberdrola. Por tanto, el fondo sigue siendo alcista, seguimos teniendo pues un buen tono en líneas generales. Ahora bien, dentro ya, si nos vamos al corto plazo, ¿no?, con ese último impulso al alza que llevó al título hasta la zona de los 12,42, pues sí empezamos a observar, ¿no?, que pues ya hay cierto agotamiento, ¿no?, y podríamos entrar en un proceso correctivo mayor. Además, fijaros que ha roto el nivel de soporte que teníamos en la zona de los 11,90, que esos eran esos últimos mínimos crecientes de este último ciclo alcista, ¿no? Por tanto, ahora mismo Iberdrola, yo creo que va a hacer algunas correcciones adicionales. También hoy está rompiendo un nivel de soporte anterior en los 11,71, así que yo creo que veremos mayores caídas en los próximos días. Luego vamos con más audios, más consultas. Te dejo deberes. Vámonos al mercado americano. Venga. Con varias compañías. Nos preguntan por Micron, compradas a 155. No sabe este oyente si mantener, esta oyente que es Teresa, si mantener o vender. Nos pregunta otro oyente por Verizon. Dice si para realizar una entrada aprovechando el ajuste de ayer, le vieron bien tras presentar resultados. Nos preguntan también por Zoom Video, ZM, ticker en pérdidas, y por el eurodólar. Así que 3 valores: Verizon, Micron, Zoom Video y el eurodólar. Y luego vamos con más noticias. Vamos a ponernos al día. Hasta ahora, Samuel. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos en este consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, y los valores que dejamos pendientes junto a la evolución del eurodólar. Zoom Video, Micron y Verizon. Cuéntame así muy resumidito. Así es, pues nada, rápidamente, ¿no? Micron Technology, que bueno, hemos estado viendo, ¿no?, cómo ha tenido esas fuertes caídas en las últimas sesiones. Venimos desde los $157 y cotizamos ahora mismo en 115, ¿no? Lo que hay que vigilar, sobre todo, yo creo que ese es el último mínimo creciente, ¿no?, que tuvo dentro de toda la tendencia al alza. Por tanto, habrá que vigilar muy, muy de cerca la zona de los 106, los $107. Si pierde este nivel, entraríamos en una nueva fase bajista. Pero yo creo que bueno, que si se consigue estabilizar en esa zona es bastante probable que nos genere algún patrón al alza que nos vuelva a permitir incorporarnos a la compañía, ¿no? Por tanto, estamos ahí cerca del precipicio, podríamos decir, pero se puede generar, yo creo que una muy buena oportunidad en ese entorno de los 106 y los 110 y los $110. Por tanto, pues bueno, vigilar sobre todo esa zona de soporte. Luego, en el caso de Verizon, si hablábamos de precipicios, en el caso de Verizon, después de las fuertes caídas registradas últimamente, pues obviamente está ya en el límite, ¿no? Estamos en niveles de soporte importantísimos del rango lateralizado que viene manteniendo desde febrero.
de este año, y bueno, vamos a ver qué ocurre, si finalmente lo perfora o de nuevo el título se vuelve a dar la vuelta, ¿no?, en esa zona. Está cotizando alrededor de los 39, tenemos una zona límite un poquito por debajo, un soporte en los 38,66, y luego tenemos también un poquito por encima esa zona de los 39,31. El optimismo, bajo mi punto de vista, entraría si recupera por encima de los 39,30, 39,40. Y mi stop, sin duda, estaría situado por debajo de los 38,60. De los 38 con 60 euros. Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre en las próximas sesiones con Verizon, si consigue recuperarse o por el contrario, pues bueno, cierra ya este ciclo alcista que mantenía y vuelve otra vez a la senda bajista. Y luego ya teníamos también Zoom Video, sí, que bueno, un título que viene obviamente con muchísimas caídas, recordamos, ¿no?, que fue una de las grandes compañías que despegó con la pandemia, pero a raíz de que fuimos saliendo de ella, pues también fue perdiendo todo su valor, ¿no? Llegó a cotizar en $600 y cotiza en estos momentos en 58, 59 dólares. Por tanto, estamos en un proceso bajista enorme, no solamente de largo plazo, sino también de corto plazo. Vemos como desde, pues bueno, principios de año la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes y además ha roto un buen nivel de soporte que tenía en la zona de los 59,80, ¿no? La zona de los 59, 58 dólares. Ahora bien, si buscamos una operación especulativa, es cierto que está intentando hacer ahí un apoyo en la zona de los 55,69. Y en el muy corto plazo, y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que sería una estrategia contratendencial, que pues bueno, sería muy especulativa, donde tendríamos que medir muy bien los riesgos, existiría una posibilidad de entrada en aproximadamente por encima de esa zona de los 59,82, ¿no?, confirmando un patrón de doble suelo que podría llevarnos de nuevo hasta los 65,40. Y de nuevo ahí, pues bueno, vigilar por si hay alguna recuperación o por el contrario vuelve a caer. Pero la compañía, la verdad es que para el medio y largo plazo a mí personalmente no es una compañía que tendría en cuenta. La tendría ahora mismo, pues como te decía, ¿no?, más a un nivel más especulativo de entrada y salidas rápidas. Eurodólar. Y cerramos con el eurodólar. Bueno, eurodólar que hoy está muy cerca de romper ese último mínimo creciente de toda la secuencia alcista que nos ha llevado desde el 1,06 hasta el 1,09, lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, y vemos como en la sesión de hoy se está haciendo intentos muy importantes de ruptura de esa zona. Además, en el más corto plazo, en el gráfico horario, observamos cómo estamos teniendo una pauta plana, ¿no?, en las últimas horas, sesión de ayer, sesión asiática y principios de la sesión de hoy, cómo ha formado una estructura de pauta plana bajista y el precio está perforando los niveles de soporte. Por tanto, estaríamos empezando a ver una doble confirmación de ruptura bajista, lo que nos indica el agotamiento de todo el proceso alcista que llevábamos y muy seguramente pues el eurodólar caerá por debajo de ese 1,0871 si no logra pues aguantar esa zona de soporte, ¿no? Por tanto, estamos ahí a punto de confirmar o de ver una confirmación de la ruptura de este proceso alcista que llevábamos y comenzar un nuevo proceso bajista, ¿no?, con un dólar obviamente pues más fuerte. Vale, nos preguntan en YouTube por Serv Robotics. El ticker de la compañía es SERV. Es una compañía que ahora cuando veas el gráfico y lo compartas en pantalla vamos a ver cómo se ha disparado un 400% en las últimas sesiones por noticias relacionadas con Nvidia, que ha comprado, se ha hecho una participación en la empresa robótica y se disparaban solamente el viernes pasado, veo aquí un 140%. Sí, además es una compañía relativamente nueva en cuanto a términos de cotización porque su primera sesión de cotización fue el 7 de marzo de 2024. Por tanto, pues bueno, compañía que entra, ¿no?, en el mercado, esa explosión pues obviamente lo hace muy difícil, ¿no?, a nivel técnico porque tiene una extrema volatilidad y es bastante complejo digamos definir un poco, ¿no?, dónde posicionarnos en esta compañía. Barata está,
porque bueno, encontrarte compañías norteamericanas donde haya grandes participantes, en este caso como Nvidia, si Nvidia apuesta por ella, por algo será, ¿no? No creo que lo hagan de cualquier manera, por tanto podría ser una buena oportunidad. Quizás a lo mejor esperar un poco más de descuento. Vamos a ir incluso este último máximo que marcó allí en la zona de los 8,22, la zona de los 7,50. Bueno, quizás podría ser ahí interesante, ¿no? Tomar alguna posición alcista. Pero bueno, si está subiendo o ha provocado esta fuerte subida al calor de esa noticia, pues es bastante probable que la corrección, pues como estamos viendo en la sesión como vimos en la sesión de ayer, pues sea similar, ¿no? Ya prácticamente yo creo que no lo he medido, pero creo que ya ha corregido de todo el movimiento al alza, ha corregido un 50%. Quizás ahí ya empiezan a ser entornos interesantes para empezar a entrar en la posición, ¿no? o en el título. A partir del 50 o del 61,8 del retroceso, zona de los 6,83, 8,18 podría ser interesante. Dos valores, Ferrari y Repsol. Pregunta un oyente si se puede comprar Repsol a estos precios. Y Antonio desde Requena, que cómo ves Ferrari. Y si hay alguna diferencia entre el mercado europeo o el americano. En lo que a Ferrari se refiere, viendo la cotización. Ferrari en el mercado europeo te cotiza en euros, ¿no? En el mercado italiano, y Ferrari en el mercado americano te cotiza en dólares, ¿no? Es un ADR, ¿no? Como solemos definir, ¿no? Por tanto, realmente no hay diferencias en cuanto a valoración de la compañía. Los fundamentales son exactamente los mismos, lo único que, bueno, pues por capitalización una se hace en euros y otra en dólares. Puede hacerlo en las dos. Yo personalmente, si puedo hacerlo en Estados Unidos, mejor, porque normalmente las condiciones de negociación en las plataformas de trading, brokers y demás, entre los que nos incluimos, pues son bastante más económicas en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Pero ya es una elección, personal. Por ver el tema de Ferrari en Nueva York, cotizando en la bolsa de Nueva York, pues vemos que está marcando sobre todo una fase de lateralización después de alcanzar esos máximos de los 442. Puede ser una fase de descanso para mantener toda esa tendencia al alza que hemos observado, pero no creo que sea ahora mismo un título a tener en cuenta para tomar nuevas posiciones, ¿no? Sí, para mantener, si estás dentro, pues obviamente tenemos un stop de beneficios en ese entorno de los 399, los $400 aproximadamente, y por tanto, pues bueno, se puede yo creo que mantener ahí un stop de beneficios y esperar a que el título pues consiga recuperarse o consiga romper esos 442,80. Mientras que siga lateralizado, pues poco más que añadir, ¿no? Esperar la ruptura alcista o la ruptura bajista. Y el segundo título me habías comentado que era... Si está para Repsol, entrar, ¿no?, ahora mismo a estos precios. Si está para entrar, bueno, las caídas de los precios del petróleo han afectado muchísimo, ¿no?, a la compañía, y bueno, eso es lo que parece ser o lo que puede ser una posible, digamos, parada, ¿no?, del conflicto en Gaza, es un poco lo que está alimentando estas caídas de los precios del petróleo, ¿no?, la estabilización de toda la zona, también, pues bueno, que los ataques en el estrecho de Suez también se relajen, y es un poco todo lo que está provocando, ¿no?, esta caída de los precios. Obviamente Repsol en estos precios, en torno a los 13, los 12, ya tiene un buen descuento, ¿no? Lo hemos visto recientemente en tornos de los 15, los 16. Si observamos giros en el mercado, en los precios del petróleo, posiblemente volverán a tener buenas oportunidades, ¿no?, de entrada en Repsol. De momento sigue esa corrección. No nos está marcando en el corto plazo ninguna señal de entrada en largo, ¿no? Vale. Al menos deberíamos esperar a que superara los 13,63. Venga, muy rápido un audio. Perdona, me has dicho los 13,63. 13,63, sí, por lo menos para plantear un largo. Perdón. Vamos con un audio y terminamos, venga. Buenos días. Referente a O'Hugen, que cotiza en el Nasdaq, o Gebo, ¿qué compañía invertiría usted mejor de las dos? ¿Cuál ve con más rentabilidad o mejor financiada? Gracias. La primera no tengo ni idea cuál me ha dicho. La segunda sí que es Gebo. ¿O Gebo? Gebo es la segunda. Gebo. No conozco. O Hugen no tengo. No conozco así por esas siglas, ni idea.
Así que si no la encontramos nos quedamos con... A ver. Ocugen será, a lo mejor Ocugen. Vale, Ocugen. Vale. Pues muy rápido, Ocugen o Gebo, que tengo un minuto. Así es. Venga, pues me quedo con Ocugen, ¿vale? Que, bueno, muestra un rango lateral muy importante, ¿ok? Entre el nivel de los 1,15 y la resistencia que mantiene en los 2,07. Por tanto, mientras que se mantenga dentro de este rango lateral, poco se puede hacer, ¿no? Habría que esperar esa ruptura de los 2,07 para retomar de nuevo la senda alcista. Si cae en el entorno del 1,15, pues quizás ahí sí podríamos buscar operaciones más especulativas, pero en línea general el rango lateralizado es bastante claro, y yo hasta que no rompiera esos 2,07, 2,10 no tomaría, ¿no?, ninguna posición alcista en el título. Samuel Plaza, JFD Brokers España, gracias por acompañarnos un día más en este consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía. Cuídate mucho, que vaya bien. Muchas gracias, cuidaros, hasta la próxima.